Shalom y bienvenidos a este amable señor que pregunta. Ya le respondí en otro video. Y esta es una pregunta que había enviado anteriormente, que tiene el detalle de hablar del diablo. Dice, por lo que he leído, los judíos no creen en el diablo. Primero empecemos por el comienzo. Lo que los judíos creen o no creen es algo individual de cada judío, primero. Los judíos no son una masa monolítica y mucho menos en el tema de las creencias. Cuando es acerca de reglas, halajot, normas, en ese caso cuando hay una regla, hay que seguir la regla. Si bien se puede acomodar dependiendo de la situación, de lo que el maestro capacitado diga en ese momento, pero las reglas son las reglas. En cuanto a las creencias, mientras las creencias individual no contradiga ningún principio básico, ninguna regla, entonces que cada cual crea lo que se le antoje. Por ejemplo, un judío quiere creer que el mundo tiene 15 mil millones de años. Eso no contradice absolutamente ninguna regla, por más que haya fanáticos que digan que sí. Un judío quiere creer que los 6 días de la creación fueron 6 días de 24 horas cada uno, no contradice ninguna regla. Un judío quiere creer que Dios envió marcianos para dar el maná y etcétera, no contradice ninguna regla. Un judío quiere creer que Jesús es el Mesías, contradice muchas reglas. Un judío quiere creer que Jesús es Dios, profeta, rabino, contradice millones de reglas. Un judío quiere creer que los marcianos vienen de Marte, en principio, que yo sepa, no contradice ninguna regla. Un judío quiere creer que existe el diablo, pobre desgraciado si cree eso, pero puede hacerlo. Un judío quiere creer que existe el diablo y que es un Dios que se contrapone a Dios, como dice el Nuevo Testamento, que trata a Satanás del Señor o el Dios de este mundo o de esta época. Evidentemente es idolatría, como muchas cosas del Nuevo Testamento. Por tanto, en ese caso un judío no debe creer en ese diablo, en ese Satanás. De hecho, el Satán, que no es lo mismo que el diablo o Satanás, es un personaje que aparece en la Torá, aparece en el Tanaj, en la Biblia, lo que le dicen. Es un ángel de Dios, un enviado de Dios, un emisario, un trabajador, un siervo de Dios. La tarea de este Satán es conflictuar la vida de la gente para que la gente encuentre su verdadero potencial. Es como las pesas en un gimnasio estos de musculación, donde las pesas son malas porque nos pesan y nos hacen hacer esfuerzo. En realidad son buenas porque nos hacen encontrar nuestro límite, esforzarnos, avanzar, sacar músculos, sacar destreza, sacar agilidad, estilizarnos, lo que sea. Entonces, no, la verdad que no, las pesas no son malas, pueden ser mal usadas, como aquellos que levantan más peso del que necesitan, o las lanzan en la cabeza de otro, o lo que sea, que no es correcto. Pero las pesas son buenas, están ahí para hacernos esforzar y encontrar nuestro límite, etc. Satán no está para hacer el daño a nadie, no es un demonio, no es un diablo, no es un tipo mala leche, es un ángel que está para ayudarnos a encontrar nuestro límite y superarlo. Para tentarnos, digamos, y esforzarnos y no caer en esa tentación, digamos. El Satán, por tanto, es nuestro amigo, no nuestro enemigo. Y no es enemigo de Dios en absoluto, es un servidor de Dios. Es un siervo de Dios. Con un cargo alto, bajo, no importa eso. La burocracia del mundo divino no es asunto nuestro en realidad. Es un cargo que tiene y que cuando se lo ve desde una visión cristiana, entre otros paganismos, se lo ve como un Dios negativo, el Señor que hace sufrir, el amo del Averno, el que te persigue de noche con su cola. Según Jesús, es el padre de los judíos. ¡Muac! Mira quién habla. Evidentemente no es el padre de los judíos, el padre de los judíos es Abraham, Isaac y Jacob. El padre de los judíos es Dios, igual que el resto de los seres humanos. Así que no creemos en ese diablo del paganismo, del cristianismo y de otros paganismos. Mucho menos creemos en un Dios que se contrapone a Dios. Eso no es parte del judaísmo ni de ninguna persona realmente espiritual que sigue el camino de Dios. Por tanto, cuando dice que los judíos no creen en el diablo, supongo que hay un judío extraviado que creerá en las tonterías esas, pero en el cuerpo del judaísmo no puede existir una creencia que contradiga reglas y bases.
no dadas por Dios, por el judaísmo, perdón, sino dadas por Dios. Así que el Dios ese de los cristianos llamado Satanás, el demonio, etcétera, evidentemente no existe, es una fantasía pagana. Y si existe el Satán, como un ángel. Y recordemos que los ángeles tampoco tienen por qué ser eh, fuerzas mágicas espirituales, con la colita al aire y alitas o cosas por el estilo. El fuego es un ángel, la gravedad es un ángel. Un burro, no una persona ignorante o que no quiera aprender, sino un burro, el animalito, es un ángel. Una persona puede ser un ángel. Ángel es aquello que está cumpliendo una misión dada por Dios. Las fuerzas de la naturaleza son ángeles porque cumplen las funciones dadas por Dios. Una persona que está haciendo la tarea que Dios le ha encomendado es un ángel, un emisario. Que pueda haber emisarios supranaturales, probablemente. Que pueda haber marcianos que sean ángeles, no lo sé, pero no contradeciría ninguna regla. Entonces vamos a la segunda parte, que ya le respondí en otro video, pero ahora que está esto del Satán, acá del diablo, perdón, mucho más interesante. Así que ahora sí voy a extenderme un poquito más en responder porque ahora sí, como dije, es interesante. ¿Ustedes creen que Dios, y acá estamos de vuelta con las creencias, así que ya sabemos que el ustedes ahí está de más, el creen también, pero bueno, vamos a seguir la corriente. ¿Ustedes creen que Dios es el que hace todos los desastres naturales? No me gusta filosofar, me parece medio inútil filosofar, pero si nos pusiéramos a filosofar la última causa de todo, o la primera, como se ha visto, es Dios, porque Él creó todo, creó el bien, creó el bien y el mal, de acuerdo a su definición, no a nuestra definición, Él creó el bien y el mal, lo dijo el profeta Isaías con claridad. Así que en ese caso podríamos echarle la culpa a Dios de que ganemos la grande, la lotería, el loto, como le digan, o de que nuestro equipo de fútbol haya sido el último y nosotros seamos el hazmerreír en el colegio o en el trabajo. Vamos a echarle la culpa a Dios de eso, así como del cáncer o de la cura del cáncer, así como de un bello atardecer o un imbécil fanático que mata gente inocente en nombre de su religión, su ideología, sus estupideces. En última instancia podemos echarle la culpa a Dios de todo, que es el creador de todo, digamos. Porque no hay un diablo que cree el mal, un satanás, un demonio, yo qué sé, llámelo X. No hay un Dios de la luz y un Dios de la oscuridad, como una religión antigua, la cual generó bastantes religiones hijas. Así que Dios es el que hace todos los desastres naturales, podríamos decir que sí, pero tenemos otra forma de ver las cosas, que es Dios al crear el mundo físico, supongo que el espiritual también, pero lo conozco pero no tengo recuerdo de él, al crear el mundo físico creó leyes que las ciencias se encargan de ir revelando y descubriendo. La gente sentía la gravedad, la padecía o la disfrutaba, depende de quién, pero hasta que llegó aquel tipo que le cayó la manzana en la cabeza y decidió crear la compañía Apple, nadie había resuelto el tema de la gravedad. Es así, ¿no? Hasta que un tipo estaba en la tina jugando con los patitos y se dio cuenta de que la flotación, etcétera, y dijo Eureka, nadie se había dado cuenta de aquella ley física. La ciencia va descubriendo leyes físicas que Dios ha puesto en su creación física. Los desastres naturales, si son naturales, siguen reglas físicas, de las cuales muchas conocemos, quizás algunas no, no sé, no soy científico, no soy meteorólogo, no soy astrónomo, no soy muchas cosas. Soy más no cosas que cosas soy. Entonces, los desastres naturales no los hace Dios. Dios no dice, viento, dile a la lluvia. Dios hizo las reglas naturales, las reglas de la física, de la naturaleza, y el mundo se maneja según esas reglas. Dios no quiere excepciones. De acuerdo a la tradición judía, las pocas excepciones famosas que están en el Tanaj, en la Biblia, Dios las puso desde el mismo momento de la creación, para no interrumpir las reglas físicas que él mismo puso, porque sería ridículo que el rey justo haga injusticias cada 2 por 3 porque se le ocurre, sería muy injusto. Dios no es un político corrupto que anda haciendo leyes para no respetarlas.
o que proclama la salud pública y la educación pública, pero manda a sus hijos a colegios privados, con todo lo bueno que son, y a la salud privada, con todo lo bueno que es. Porque si tanto se van a gloria el político de su salud pública, de su educación pública, que manda a sus hijos y se atienda en lo público. Sería genial. Como también es genial que haya colegios privados y centros de medicina privados. Eh, será que soy un libertario. Así que si hay público o privado, por mí da lo mismo. La idea acá es que Dios no hace reglas para romperlas. Aunque Él está por fuera de las reglas, porque Él no es físico, tampoco es espiritual, Él es Dios. Entonces, desastres naturales, wow, así es el mundo, ¿vio? Dios creó las reglas físicas para que existan desastres naturales también, son parte de la ecuación del universo. Nos guste o no, lo creamos o no, lo creamos o no, nos parezca bien o no, nadie nos preguntó. Dios creó las enfermedades. Sí, algunas de ellas probablemente las creó Dios. A la misma respuesta me refiero de los desastres naturales. Según la tradición judía, no existían las enfermedades. Pero vino un patriarca y le dijo, Dios, la gente se muere de un instante al otro. Hace que se enfermen para que vaya habiendo un proceso por el cual la gente sepa que la va a quedar en cualquier momento. También un patriarca, otro, le pidió a Dios que hubiera vejez. En ese caso, no para irse despidiendo del mundo, sino para que hubiera diferencia entre el joven y el viejo y no se confundiera el padre con el hijo. Son las leyendas de la tradición judía. ¿Son reales o no? No sé, no me importa, no me cambia. Lo que sí cambia es que las enfermedades, sí, Dios creó los virus, quizás no el COVID. Yo soy de la teoría, no tengo pruebas, no tengo idea, no soy científico. Tampoco soy un conspiranoico de que este COVID es creación de algún laboratorio. Pero eso es mi idea, que no tengo cómo demostrarla, ni tampoco me cambia mucho, ni supongo que le cambia a los que la ven. Esta hermosa película. Las enfermedades, sí, también Dios hizo. Otras las hace el ser humano. Y otras fueron creadas por los procesos naturales. Y todas las cosas malas. Me encantaría que usted, señor, joven, caballero, anciano, no sé, usted, estimado señor, me dijera que mete adentro de la bolsa de todas las cosas malas, porque a Hitler no lo hizo Dios, a Mao Zedong no lo hizo Dios. Obviamente son criaturas, bla bla bla, la creación, etcétera, lo que ya expliqué, pero la maldad del hombre, que es la mayoría de las cosas malas que no suceden, no la hace Dios. Le puso Dios al hombre libre albedrío, que significa poder elegir realmente libremente entre el bien y el mal. Nuestra libertad está muy limitada porque somos producto de también la sociedad, hay mandatos sociales, sistemas de creencias, estupidez humana, etcétera, que nos van limitando bastante esa libertad de elección. Pero Dios nos creó libres, realmente libres, para poder decidir realmente entre el bien y el mal. Por tanto, si un ser humano decide hacer el mal, o hace el mal porque es tonto, estúpido, idiota, o hace el mal porque no se dio cuenta, eso, ¿qué tiene que ver Dios? Así que todas las cosas malas, si incluimos lo que hace el hombre, deberíamos sacar el 95% de las cosas malas que ocurren. Ya lo dijo el sabio Maimónides, el 95% de las cosas malas son producto del hombre. Así que también hay que ver lo que es para usted cosas malas. Porque hay muchas historias donde a alguien le pasa algo malo, el caballo que se desboca, se cae, y entonces qué malo, se rompió la pata, pero por eso no fue llevado al ejército. Y entonces se salvó de la guerra, y cosas por el estilo. Qué malo, tuvo un desperfecto en el auto, no llegó al aeropuerto, qué malo, perdió el vuelo, perdió de pasear o de ir a un negocio a otro país. Qué bueno, el avión explotó, se salvó. Y así, lo bueno y lo malo, desde el punto de vista del hombre, es muy limitado, como el propio ser humano lo es. Desde el punto de vista de Dios, dicen los que saben que todo es bueno. Desde el punto de vista del hombre, bueno, no, hay cosas buenas y cosas malas, y por eso Dios se encargó de definir bueno y malo. Lo que nosotros definimos como bueno y malo, lo moral, muchas veces es un disparate. Por ejemplo, en la Alemania nazi era bueno perseguir judíos, era malo ayudar judíos. En el mundo palestino, pueblo que no existe, pero fue inventado como tantas cosas, es bueno odiar a los judíos en general, no solo a los israelíes o sionistas. Es bueno desear la muerte de esa gente
ocupa la tierra de sus ancestros, no de los ancestros de los palestinos, sus ancestros de los judíos. Y bueno, para ellos es bueno eso. Y para los judíos es bueno darles una mano, que tengan una identidad propia, que se vayan a sus propios países de orígenes, que nos dejen tranquilos, eso pienso yo. Darles combustible, agua, alimentos, salud, hasta armas se le dieron los judíos a los palestinos. Por eso lo bueno y lo malo, desde el punto de vista del hombre, es muy extraño. Desde el punto de vista de Dios es muy claro, pero no me voy por las ramas. Así que desastres naturales, Dios no anda apretando botones para que haya terremotos, etcétera. Hizo las leyes. Dios no anda apretando botones para que haya enfermedades. Hizo las leyes. Dios no anda apretando botones para que la gente haga malas cosas. Hizo las leyes. Y así como hizo las leyes, para el hombre también hizo los 7 mandamientos para los gentiles, donde se incluye no ser malo. Y los 613 mandamientos para el pueblo judío, donde se incluye no ser malo. Por tanto, ¿Dios es malvado? Negativo, Dios no es malvado. ¿Creó el mal? Sí, lo creó para hacer el bien. Pero es muy complicado, mucha filosofía y estoy muy cansado. No tengo ganas de hacer filosofía, aparte de que me aburre, también los aburriría a ustedes. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿qué necesidad de estar buscándole, usted, señor que pregunta, tanta vuelta para preguntar si Dios es malvado? Partiendo de el tal diablo, que como ya dijimos, para el paganismo, incluido el cristianismo, es un dios, y que se opone al Dios verdadero, uno y único, pero en el caso de los cristianos hay por lo menos 4 dioses, por lo menos, el Dios, el Hijo, el Espíritu Santo y el diablo. Desde el punto de vista judío, Dios es el creador de todo. Einon Milvado, no hay otro Dios, no hay otra criatura superpoderosa aparte de él. Eso no lo hace malvado, en todo caso lo hace perfecto o maravilloso. Pero Dios no hace el mal. Ni siquiera si supongamos Dios apretara un botón, hiciera un terremoto y muriera mucha gente. Es el punto de vista de quién que eso es malo. ¿Qué somos nosotros en realidad ante Dios o ante el cosmos? Cuando usted camina, ¿anda mirando de no pisar cada hormiguita? Como algunos budistas dicen que hacen. Cuando usted defeca, ¿se preocupa de las pobres bacterias E. coli que andan a punto de ser eliminadas de su vida porque tira la cadena, aprieta el botón de la cisterna? No creo que se preocupe ni por esas bacterias ni por esas hormigas. ¿Por qué Dios debería preocuparse de la gente? Que somos mucho menos que bacterias en relación a nosotros. Sin embargo, Dios sí se preocupa y Dios hizo leyes para que nosotros seamos buenos. Y entonces, la mayor parte de las cosas malas no existirían. Le pongo un ejemplo. Si algún imbécil no respeta las reglas de tránsito, no alguien que se confunde o se equivoca, un imbécil de esos que abundan, por lo menos acá, y no respetan las leyes de tránsito, y muere un inocente, o una familia, o lo que sea, ¿eso fue Dios el malo? Dios hizo reglas. Supongo que en todos los países hay reglas también para que los imbéciles no maten gente con sus autos, y sin embargo, muere un montón de gente. Que yo sepa, es una de las peores causas de muerte en el mundo moderno, los accidentes de tránsito. Y los que son realmente accidentes deben ser muy poquitos. Que se rompe el volante o se rompe el freno o algo así, deben ser muy poquitos. La mayoría son imprudencias o imbecilidades de alguien que está conduciendo sin respetar las reglas. Adelantando por donde no debe, velocidad que no debe, no respetando semáforos, se da el paso, etc. ¿Usted la considera cosas malas? Yo sí. Y aquellos que haciéndose los vivos se adelantan en una cola, en una fila, los famosos colados, no sé si en Chile le dicen así. Eh, ¿Son cosas malas eso? Y las pequeñas cosas como cuando vio un video en YouTube de algo que tiene derecho de autor, pero usted no lo pagó. O en Cuevana o en lo que sea. ¿Qué le parece? ¿Está haciendo cosas malas? O si tiene algún programita pirateado, ahora hay menos que antes, pero ¿qué le parece? ¿Está haciendo cosas malas? ¿Se considera usted malo? ¿Es Dios el que lo hizo piratear un programita? ¿El que le hizo hackear el iPhone para poder poner cosas que el señor Apple no permite? Eh, por eso no nos dediquemos
a divagar sobre cosas que no cambian nuestra vida realmente, sino que le aconsejo conozca sus 7 mandamientos, respételos y deja a Dios tranquilo, porque no hay necesidad de estar hablando de Dios. Es algo bastante peligroso hablar de Dios porque lleva a cualquier tipo de pensamiento extraño, a idolatrías, a fantasías tontas, a creer que el diablo existe y cosas por el estilo. Cuando lo que Dios nos pide es que, en su caso es ni siquiera que hablemos con Dios, porque a los gentiles no le piden que recen ni que se comunique con Dios. Eso es un derivado. A usted Dios le pide que no lo maldiga, no blasfeme. Eso le pide Dios. Y que no adore a otros dioses, o sea, al demonio, a Jesús, al Espíritu Santo, a Papá Noel. Eso le pide Dios. Como derivado de eso existe servir a Dios realmente, para lo cual precisa la guía de judíos que sepan tanto de leyes judías como de las leyes noágicas, para no crear religiones, ni llevar a la gente por caminos incorrectos. Y si quiere hablar con Dios, no de Dios, sería fantástico. Como una manera de autoanalizarse, agradecer, ayudar al prójimo, crecer uno mismo, estar en contacto con nuestro Creador. Pero cuando uno se pone a hablar de Dios, termina diciendo cualquier disparate y tontería, pero enorme. Hasta los sabios terminan así, si se ponen a hablar de Dios. ¿Por qué? Porque hasta el sabio más sabio, Moisés, hasta él fue incapaz de ver a Dios personalmente y conocerlo realmente. Dios le permitió conocer apenitas una cosita muy pequeñita, importante pero pequeñita. Nadie ve a Dios, nadie conoce a Dios y está vivo. Por tanto, muy interesante divagar, filosofar, pero lo más importante es sacarnos ideas perjudiciales de la cabeza y del corazón. Es una parte de la cabeza. Para empezar a hacer lo que nos corresponde, aprender lo que nos corresponde, desaprender todo lo que es nocivo, dedicarnos a ayudar más al prójimo, por ejemplo, hacer judío.com, y entonces encontrar luz en la oscuridad, porque ahí uno encuentra realmente a Dios y deja de hacer cuestiones así como Dios es el que hace los desastres naturales y cosas por el estilo, y se da cuenta de todas las bondades de Dios, las maravillas de Dios, incluso en los huracanes o en los terremotos. Eh, pero uno tiene que llegar a un nivel de conciencia espiritual muy elevado para darse cuenta de que todo es para bien. La mayoría de la gente que dice esa frase lo hace como un lema idolátrico, como una fantasía, como un poder mágico que alguien les dijo que repitieran, porque todo es para bien. Solamente alguien con una conciencia espiritual muy elevada, que yo no conozco gente así, me incluyo, una conciencia espiritual muy elevada, tiene la capacidad de darse cuenta eso del todo para bien. A la conciencia típica de la gente, 99,9% de la población mundial, según yo estimo, ay, no hay un todo para bien, hay un esto me duele y es malo. Y eso para mí es bueno, pero quién sabe si realmente lo es. Tenemos que crecer entonces, desaprender un montón de cosas. A los pocos que habrán llegado a estos casi 25 minutos, les agradezco que hayan llegado hasta aquí. A los que no llegaron, les agradezco igual, se pierden el agradecimiento. Quedo de ustedes, shalom y bendiciones, y seamos felices.